Este programa es patrocinado por Vivenza, Corredores de Seguros. Bienvenidos a Sin Letra Pequeña, un espacio que hemos diseñado para compartir temas de interés de una forma práctica, sencilla y sin letra pequeña. Bueno, hoy tenemos un excelente tema, como siempre, para compartir con cada uno de ustedes. Pero mi invitada del día de hoy, yo estoy convencido que el 95% de los dominicanos ha escuchado su voz. Pero detrás de esa voz existe una profesional, una facilitadora, una coach que pues ha capacitado a muchos profesionales en la República Dominicana. Me refiero a mi estimada amiga Maridith Ramírez. Bienvenida. Gracias, Johan. Qué alegría cuando recibí tu invitación. La verdad que fue muy placentera, de mucha satisfacción y compartir además con el público que te ve y que te escucha, pues un honor adicional. Así que gracias. Maridith, cuando decía a la audiencia de que el 95% de los dominicanos, para mí, no sé si soy conservador, te ha escuchado, podemos decirle exactamente en cómo ha sido esa parte, esa faceta. Yo creo que sí, porque este mensaje que ha permanecido en nuestros medios de comunicación, este mensaje que dice, estimado cliente, el número que usted ha marcado no está disponible para contestar. Yo creo que es un mensaje, claro, como tú señalas, que se ha vuelto es parte de la cultura del pueblo dominicano. De hecho, déjame contarte que a veces me ha ocurrido que yo hablo en alguna localidad, en algún establecimiento o negocio, yo simple y llanamente saludo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y hay personas que me preguntan, ¿dónde yo le he escuchado? ¿Dónde yo la he visto? Entonces yo le hago la referencia, claro, y de una vez dice, sí, claro, usted la que habla en los teléfonos. Hay otros anuncios que es muy conocido también en esa compañía telefónica. Sí. ¿Cuál es? El del saldo. Hay uno el del saldo. Estimado cliente, usted no dispone de saldo suficiente, por favor, recargue. Entonces tú sabes. Eso no es muy agradable. Hay gente que me dice que tantas veces que yo te he odiado, pero la verdad es que se ha vuelto parte hasta de una simpatía cultural, nacional, que yo por supuesto celebro y agradezco. Hoy vamos a compartir en este capítulo liderazgo, comunicación y servicio. Y yo creo que, estoy convencido, como dije al inicio, que nuestra invitada es idónea para tratar este tema por toda la experiencia. Aparte de facilitadores, de coach, ¿cuáles son otras capacidades o capacitaciones que tú tienes como profesional, Maridith? Mira, la verdad que mi carrera inició desde muy jovencita y fui interactuando con varios ámbitos laborales. Estuve muchos años en una empresa nacional que fue líder, luego ya como consultora independiente desarrollé también algunas habilidades, certificaciones, maestrías en temas de desarrollo profesional y capacitación. Ya luego, pues también con el tema coaching, pues fui incursionando en esa vertiente de la importancia de reforzar y optimizar cualidades y competencias en los profesionales y las profesionales dominicanos. Aunque no nos hemos quedado, tanto un grupo de colegas como yo, que somos asociados, no nos hemos quedado solo en el ámbito nacional, sino que nos hemos expandido un poco a Latinoamérica. La idea es reforzar cada vez más, a través de las capacitaciones, como tú decías, y los programas de coaching, ese desarrollo, ese desempeño, esa función extraordinaria de los y las profesionales dominicanos. Bueno, con toda esa experiencia, yo sé que vamos a poder abordar estos temas del día de hoy sin letra pequeña. Haremos eso. Yo tengo mi primera pregunta. Estamos en el 2026. Todavía se sigue preguntando la gente, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué tú piensas de eso? De hecho, fue una discusión que también nos ocupó por mucho tiempo al ámbito del desarrollo, de la capacitación, de los que teníamos que ver con procesos cognitivos. Procesos cognitivos son procesos de aprendizaje, sobre todo en el ámbito laboral. Y la conclusión más contundente es, el líder se hace. Hay características naturales con las que las personas, y esto es un regalo de la vida para todo ser humano,
Hay características con las que las personas nacemos y algunas de ellas pueden ser carisma. Y vemos niños y niñas que desde que nacen, tú le ves el portecito, tú le ves la actitud, tú dices, wow, ese muchachito, esa muchachita es un líder nato. Sin embargo, ya para llevarlo al plano profesional o al plano laboral, al plano del emprendedurismo, si esas características y cualidades no se desarrollan, no se complementan con otras, como disciplina, como orientación al logro, como constancia, entonces adivina qué ocurre. Desaparece ese liderazgo. Y todos conocemos personas carismáticas que uno dijo, wow, esta persona va a ser una estrella, y en el camino como que se desvió. ¿Has conocido claro. personas así que tú y yo decíamos o que vimos en algún momento, wow, esta persona podría tener un éxito grandioso? Cuando hemos analizado, de hecho nosotros y nosotras, los estudiosos del ámbito, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no tuvo aquel resultado, aquel descuelle, aquel éxito que pronosticamos? Faltaron ahí 2 o 3 cualidades a desarrollar. 2 o 3, la visión, por ejemplo, un elemento fundamental. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían esas cualidades que debemos tomar en cuenta para desarrollar y no quedarse en el camino? Excelente, me encanta. Lo primero, visión. Tener la claridad de dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer y por qué. Cuando una persona define hacia dónde quiere llegar, el camino, encontrar el camino es un poco más viable. Los términos fácil, difícil, cuando estamos hablando de desarrollo personal y profesional, no nos gustan mucho. Y no nos gustan mucho porque se tiende a festinar uno y a dramatizar el otro. Como decía Nelson Mandela, lo difícil solo nos tomará un tiempecito más, pero lo vamos a hacer. Eso, bueno, yo, ¿verdad? Parafraseando un poco a Mandela. Entonces, primero la visión. Segundo, esencial, la disciplina. La disciplina. Tercero, la orientación a resultados. Si ya usted sabe lo que quiere y ya usted tiene el hábito, entonces ahora que es disciplina, tiene que construir actitudes que lo lleven a ese logro. Porque el éxito, los resultados, lo extraordinario no se va a producir solo. Eso no ocurre, eso lo producen las personas. Hay una cuarta cualidad o característica que es sumamente importante, se llama pensamiento analítico. Y no voy a dejar, por supuesto, jamás inteligencia emocional. Ese pensamiento analítico que tiene que ver con la capacidad de tomar buenas decisiones acorde al objetivo que usted tiene. Y en un ratito me gustaría que también volviéramos a tomar esa competencia. Y la quinta, la voy a mencionar porque además ha sido publicada como una de las cualidades o características que llamamos competencia en el ámbito profesional, es la inteligencia emocional. La autogestión, el autogestionar, el automanejar nuestras emociones. Esa capacidad de permanecer serenos cuando se amerita, aunque se esté cayendo alrededor el mundo. Eso es todo un arte y es bastante retador, sobre todo para culturas como la nuestra. Pero muchas veces no se practica la paciencia. No. Y de hecho, la paciencia es un ingrediente fundamental. Y si queremos inclusive, porque hay personas que han dicho, pero yo no soy paciente. No, porque no estamos hablando de una paciencia parsimoniosa, estamos hablando de serenidad. Explícanos eso, sin letras pequeñas, ese término. Qué lindo, Marily. me encanta. Es verdad. Haciendo honor al nombre del programa, me encanta tu enfoque. Sin letras pequeñas quiere decir que en algunos casos tuve personas que dicen, como popularmente expresa un refrán, a mí no me mata nadie. Eso no es paciencia. Yo hago las cosas a mi ritmo. Tampoco lo es, porque si estamos en una situación de cierta emergencia, de cierta demanda, entonces ser una persona serena tiene que ver con que yo me mantenga en calma, pero que actúe en consecuencia con lo que el momento está demandando. Nos pasa mucho en la vida cotidiana, en las organizaciones confundimos ser pacífico con ser parsimonioso. ¿Y qué significa? Que parsimonia es no conectarme con lo que le ocurre a los otros o con lo que ocurre a mi alrededor. Es como una pasividad extrema. Entonces, la serenidad, la paciencia, tiene más que ver con gestionarme a mí.
Yo me gestiono para no ser parte del caos que ya está ocurriendo, sino que soy parte de la solución. Excelente. El liderazgo, el líder, ya sabemos que tú nos explicaste que nace o se hace. El liderazgo, ¿cómo tú lo mides? ¿Por su característica o por es decir, la estrategia o por su carácter? Cuando vi el planteamiento de carácter o estrategia, a mí me gustan ambos. Okay. ¿Cómo tú lo combinas? Me gustan ambos. Porque nuestros gurúes o los grandes maestros de liderazgo, dentro de lo que citamos, por supuesto, al gran Stephen Covey, que es el autor de los 7 hábitos, es ya una persona legendaria, parte de la historia del desarrollo profesional, hablaba de la importancia de desarrollar carácter. Y eso a eso le llama la victoria privada. Que yo tenga las características para sostener aquellos retos, aquellas interrelaciones que no necesariamente van a ser fáciles en mi vida. Que yo tenga la integridad, todos estos elementos parte del carácter, la integridad de hacer lo correcto porque es lo correcto. Sin embargo, no podemos negar que en un mundo tan diverso, tan versátil, en el mundo empresarial, laboral, en el emprendedurismo, en el mundo social, todos los contextos sociohumanos tienen desafíos y retos. O sea, a veces la capacidad de ser estratégicos es inminente, saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Como en el arte de la guerra de Sun Tzu. En este momento, mi mejor estocada es no hacer nada. O quizás mi mejor victoria o ventaja competitiva podría ser irme con todo. Esa capacidad de administrar los momentos es lo que llamamos estrategia. Si esa estrategia no está cimentada en un carácter íntegro, en un carácter noble, en un carácter basado en grandes principios de la humanidad, entonces podemos tener consecuencias muy negativas, tanto para la persona como para los demás. Muchas personas pueden confundir el tema carácter con hablar fuerte Sí. o ser grullón. Entonces, Sí. ¿cómo tú lo defines? ¿Cómo tú puedes Sí. definir desde la parte de tu óptica como coach y como facilitadora, según tu experiencia, qué sería el carácter entonces? Qué interesante, en estos días anduvo en redes un videíto que se hizo bastante viral y que me encantó. Y hablaba de que las personas, de hecho hay comunidades, tanto en regiones como el Asia, como Centro, Suramérica, inclusive en nuestro Caribe, donde se mostraba cómo personas en situaciones muy extremas mantenían la quietud, la calma, donde en situaciones quizás de escasez mantenían la integridad. Eso es carácter, esa capacidad de poder asumir las dificultades con entereza, buscando el bien colectivo, no solo el bien personal. Entonces el carácter se define como esa esencia que nos permite ser personas íntegras, dignas de credibilidad y capaces además de transparentar quién soy yo, porque hago lo correcto. Y esa confusión yo creo que viene porque las personas que hacen alarde a veces de un tono de voz o de una forma agresiva, parece como que tienen alto impacto y es todo lo contrario porque resta esa agresividad, ese tono desfachatado, lo que hace muchas veces es que promueve comportamientos que generen agresividad o intolerancia. Así es. En las organizaciones se debe tomar en cuenta el tema de la comunicación. Cómo ese líder se comunica con las áreas que está a su supervisión. ¿Qué tan importante es la comunicación efectiva? O como se dice mucho, a veces nos dicen, pero no analizamos o no escuchamos. Sí, mira, ambas vertientes, ambos elementos o factores, como le llamamos en comunicación asertiva, son vitales. Tanto saber qué digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, en qué tono lo digo. Porque la verdad es que la comunicación, que muchas veces creemos que es un proceso unilateral, no lo es para nada. Eso es un discurso donde yo me comunico desde mi perspectiva solamente y digo lo que yo creo, lo que yo entiendo y doy por sentado que los demás también lo entendieron. Entonces eso no es comunicación, eso es expresión oral. Comunicación es un proceso rico, es un proceso interactivo que requiere a un emisor, que es la persona que comunica, y a un receptor, que es la persona
con quien debe confirmarse que el mensaje se entendió. Hasta que esa interacción no se produce, la comunicación no se ha producido tampoco. Entonces, hay personas que me dicen, pero que yo hablo y no me entienden. Digo, pues entonces hay factores que tenemos que revisar, porque evidentemente, si no te están entendiendo, no se está dando el proceso de comunicación, que es vital, no solo para los líderes en posición jerárquica, porque muchas veces creemos y damos por sentado que el líder es aquel que tiene una posición jerárquica. Líder es aquella persona que ha tomado las riendas de su vida a su cargo y decide emprender una trayectoria. Entonces, desde esa perspectiva, todos somos líderes, porque hay un proceso que yo debo guiar. Y de todas formas, como seres humanos, nos comunicamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Si ese postulado, me encanta que lo señales, lo llevamos a la vida familiar o cotidiana. Imagínate yo comunicándome con un hijo o una hija adolescente que somos de diferentes generaciones, que somos de diferentes perspectivas y que hemos funcionado en la vida desde un punto de vista distinto. Nuestros hijos e hijas, nuestros sobrinos y sobrinas son nativos digitales. Muchos de nosotros no. Entonces, si no buscamos esos puntos de coincidencia y de armonía para poder comunicarnos, aquel proceso se va a ver muy afectado, por no decir que va a ser prácticamente inexistente. Me pasa en los cursos a veces, Johan, que las personas, como interactúo en cursos de liderazgo sobre todo, con personas adultas o maduras, me dicen, no hay forma, yo no me entiendo con mis adolescentes. Digo, probablemente no te estás comunicando desde su contexto de adolescencia. No estoy diciendo yo que perdamos nuestra preeminencia en el rol. Sí, la madre de ese niño es usted, el padre de esa niña es usted. Sin embargo, ¿qué tal si en lugar de solo asumir el rol de padre o madre, tú también asumes el rol de conocer, de conectar, de interactuar con esa personita tan importante que es tu hijo? Si hablamos de pareja, vamos a extender un poco más el tema. Entonces, la comunicación, desde el punto de vista que nos explica, tiene un rol muy importante en el liderazgo y en la sociedad en sentido general. ¿Tú no crees que hay empresas que han caído en grandes problemas, quizás por temas de comunicación internamente? Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos podido constatar. Cuando revisamos en lo que se llama la estrategia post-mortem o un análisis a posteriori, nos hemos dado cuenta que si hubiera existido una comunicación un poco más clara, un poco más efectiva, porque la negociación no funciona, y esto es muy importante, yo creo que lo tengamos claro, la comunicación, es parte esencial de una negociación efectiva. Sin comunicación cabal, efectiva o asertiva, como también se le llama, no hay posibilidades de una buena negociación. Entonces, la vida es negociación, sobre todo cuando queremos lograr efectividad. Eso es lo que hacemos en las empresas. Cuando una empresa se comunica bien, el liderazgo con los colaboradores fluye, una energía, una capacidad de interacción que lleva a los resultados porque la negociación se produjo de forma efectiva. Así es. Maridic, en una empresa hay personas que pueden ascender por el tiempo y otros por la conjetura que se dé en el momento. Ahora bien, mi pregunta es para que me responda después de la pausa. ¿Puede una persona, cuál es la diferencia entre tener el poder o tener el liderazgo? ¿Correcto? Vamos a la pausa. Cuando regresemos tendremos respuesta de esta y otras preguntas que tenemos que preguntarle y hacerle a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a la pausa. Vamos a ver Este programa es patrocinado por Vivenza, Corredores de Seguros. Continuamos en Sin Letra Pequeña y hoy estamos en este capítulo trabajando liderazgo, servicio
con una persona que es referente de cada uno de ellos. Nuestra estimada amiga Maridith Ramírez está con nosotros y antes de la pausa te preguntaba, en las empresas hay un fenómeno, hay una persona, un colaborador que puede ascender por el tiempo, tiene 30, 40 años en la empresa y hay otros que pueden surgir por una conjetura del momento que se dio. Ahora bien, el poder de la posición o el liderazgo, ¿cuál es la diferencia uno y otro? El resultado final. Qué interesante pregunta. El liderazgo tiene que ver con la persona. El poder tiene que ver con la posición. El liderazgo tiene que ver con la integridad. Por ejemplo, nos ha ocurrido en algunas instituciones que la persona o ya no está o por alguna que otra razón se mueve de esa posición y sus colaboradores, sus colegas, inclusive algunos allegados de otros departamentos siguen considerando a esa persona un referente, siguen considerando a esa persona un líder o una líder. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que la persona desarrolló o la persona se constituyó en un ser humano de gran impacto. No solo en la posición que ocupa, que eso lo tenemos claro. La posición tiene su poder, eso es correcto. Puede ser el gerente, el director general. Sin embargo, ese liderazgo lo da la persona en sí misma, no necesariamente la posición que ocupa. Hemos tenido inconvenientes, creo que lo comentamos en una ocasión, en muchas organizaciones, por alguna razón u otra, se ha promovido a una persona a una posición y no necesariamente genera el respeto, la credibilidad, la confianza, porque tiene la posición, pero no tiene el liderazgo. Y entonces el elemento esencial hace falta. Se hacen las cosas, pero no se da la milla extra. ¿Tú crees que el ego también forma parte como de los enemigos que pueda tener un líder? De hecho, está entre los enemigos más acérrimos del liderazgo. Ego, el saboteador, le llamamos también saboteadores del aprendizaje, saboteadores del crecimiento en el liderazgo. Ese ego, esa incapacidad de continuar aprendiendo, esa incapacidad de abrir las puertas al conocimiento nuevo, a las nuevas vertientes. Otro tema fundamental que estamos trabajando mucho en las organizaciones, el tema de las diferencias generacionales, y se da en ambas vertientes. Se da desde las generaciones más jóvenes hasta los mayorcitos, que entonces dicen, no, pero es que los mayorcitos que están como que, tú sabes, pasados, como que no entienden la tecnología. Eso también es ego generacional y se da a la inversa. Los mayorcitos, los más adultitos, decimos, no, porque la que sabe soy yo, no porque el que sabe, no porque el de la experiencia. Sí, pero la experiencia en sí misma no es un valor agregado. La experiencia con conocimiento es un valor agregado, porque la edad en sí misma no da sabiduría, dice un postulado de filosofía hindú. Entonces, es la sabiduría per se, es el constructo que la persona hace de sí misma o de sí mismo. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento diferenciador. Cómo yo me he trabajado, cómo yo he crecido, cómo cada uno de nosotros y de nosotras puede aportar en el contexto en que se encuentre, en el equipo con el que trabaje. Mari, mira, una pregunta. Hablando de ese análisis que hace el colaborador, ¿puede un colaborador no conseguir o gestionar una postulación a un nuevo puesto por no saber comunicarse, aunque sea un buen colaborador y conozca su trabajo? Sí, sí. De hecho, hay elementos que tienen que ver fundamentalmente con ese desarrollo profesional, sobre todo porque el ámbito profesional, corporativo, de negocios, es un ámbito complejo. Es un ámbito complejo, no lo voy a negar, como un juego de ajedrez. Hay que saber cómo se mueven las fichas, hay que saber hacia dónde va la jugada, porque estamos interactuando en un contexto competitivo. ¿Qué es lo que sí es importante procurar? Que las reglas de esa competencia sean sanas, sean nutritivas, transparentes. Entonces, un colaborador que quiere crecer, desarrollarse, un profesional. Cuando hablamos de colaboradores, hablamos de todos los integrantes de una organización o institución. Un colaborador, una colaboradora debe conocer cuáles son las reglas del contexto en el que se mueve. Debe conocer cuáles son los elementos de valor agregado, no solo para la posición que tiene, sino, hay una frase
muy interesante en desarrollo gerencial que dice, vístete y compórtate, no solo para la posición que tienes, sino para la que quieres. A mí me parece que son elementos de valor agregado. La comunicación juega un rol fundamental. ¿Cómo te comunicas? ¿Con quién te comunicas? ¿Qué comunicas? ¿Cuáles son esas frases o cuáles son esos conceptos, cuáles son esos temas que tú tiendes a tratar en el ámbito donde te desenvuelves? Porque te pueden agregar valor o te lo pueden restar. Perfecto. Hay un reto para los recursos humanos del día de hoy. La generación que viene, que ya está laborando en las empresas, es decir, la más joven, realmente no espera trabajar muchas horas extras. Prefiere trabajar horas cortas y desde su casa. Es decir, hay una nueva forma que está cambiando en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los retos? Y también para ustedes, los facilitadores y coach. ¿Cuáles son esos retos que están enfrentando las empresas en el día de hoy con una nueva generación que no quiere que lo presionen y que todo debe ser más flexible? Sí, un gran reto realmente, porque nuestras organizaciones e instituciones fueron conformadas y se han desarrollado en un contexto muy distinto. Yo creo que el gran reto va a ser adecuarse a esos requerimientos, a esas demandas, manteniendo el equilibrio y el balance entre los resultados, entre la calidad de servicio. Por ejemplo, organizaciones de servicio con las que interactúo y trabajo tienen lo que se llaman horarios híbridos. Necesito que tú vengas 2 o 3 veces a la semana a la empresa para que te reportes, para que cumplas con algunos procedimientos, y los otros días negociamos con condiciones muy claras, muy bien especificadas, cómo tú te puedes manejar de forma virtual o, sí, digital. Y la verdad es que en algunas instituciones ha dado muy buen resultado, porque nuestras instituciones también deben ser contextos cambiantes, que se muevan a la luz de los nuevos tiempos. Y fíjate cómo la digitalidad ha tomado una preeminencia importante en nuestra vida cotidiana inclusive. Sí. Hablando de las redes sociales, hay personas que dicen, ¿aprovecho las redes sociales para mi empuje profesional o sigo la misma tendencia del sistema? ¿Qué tú nos recomiendas con relación a esa parte? Un tema que me encanta y que además, tú sabes, por lo actualizado del enfoque, se ha vuelto cotidiano en los talleres. Yo intento tener una posición muy transparente y muy acorde con los resultados que vamos mirando. De entrada y de plano, recomiendo ser cuidadosos y cuidadosas con lo que publicamos, recomiendo ser cuidadosos con los programas y con los influencers o personas que seguimos en redes, y con nuestra imagen también, porque es una imagen valiosa. En redes, los comentarios, en redes, las fotos, los videos, los reels, los shorts. Tenemos tantas posibilidades en redes que yo creo que sí, que debemos ser muy estratégicos al momento de utilizar redes para nuestra imagen profesional, porque claro que cuentan. E igual, tomo la frase, pueden agregar o pueden restar valor. Eso es correcto. Hablemos un poco ahora, Maridic, sobre los servicios. ¿Tú sientes que los servicios están desapareciendo? Cuando uno hace uso de algún servicio, siente como que no es la misma respuesta que uno sentía antes, la disposición, y por decir un caso en específico. Desde tu punto de vista, ¿qué ha pasado con los servicios en República Dominicana? Mira, yo tengo que reconocer que las empresas, y yo soy testigo de ello, tanto yo como varios colegas, porque participamos, compartimos con los integrantes de esas empresas con una ocupación muy marcada en optimizar la calidad de servicio que ofrecen. El tema aquí es que el servicio es una interacción individual. Muchas veces, aunque se le provean las herramientas, las técnicas, las habilidades, si la persona no tiene la actitud correcta, el servicio de calidad no se va a producir. Porque la empresa nos vende, si tú compras un producto por una promoción o que tiene esa empresa, que dice que brinda un excelente servicio. Ahora, no es lo mismo lo que dice la empresa
versus cuando tú vas a gestionar ese servicio. Te lleva a una experiencia muy diferente. Muy diferente. Y yo sé que las organizaciones están haciendo grandes esfuerzos porque eso que se llama experiencia del cliente sea una experiencia gratificante, una experiencia, bueno, en algunas instituciones inclusive hemos llegado a llamar esa experiencia exquisita, porque la idea de una experiencia memorable para un cliente es que mantenga su lealtad a esa institución o a ese negocio. Sin embargo, la verdad es que tenemos un reto en República Dominicana en este momento. Tenemos una cierta actitud de dejadez en muchos establecimientos donde si no trabajamos directamente con la actitud de la persona, de manera un poco más puntual y más enfática, yo creo que vamos a ir decreciendo en esa calidad de servicio que es tan importante y que muchas personas reciben a través de otras vías de interacción. ¿Tú crees que puede ser alguna flexibilidad que puedan tener las empresas hoy en día con relación a los nuevos tiempos y esa flexibilidad ha hecho que quizás impacte en el servicio? Yo creo que sí, yo creo que dado el momentum que se ha presentado, hay algunas situaciones que han tenido que manejarse, como decimos, con pinceladas. No obstante, yo siempre creo en el esfuerzo y en la visión comprometida. Porque la verdad es que entonces jugamos un juego. Si yo te ofrezco como empresa un servicio que tú no recibes, la verdad es que yo juego con perderte como cliente. Y ya sabemos que perder a un cliente cuesta 2 veces más, a veces 3 veces más que mantenerlo. Sí, Entonces, eso es correcto. La tecnología juega un papel importante al final con el servicio al cliente. Mucha tecnología, ¿tú entiendes que puede enfriar o alejar al cliente y perder ese contacto en las oficinas? Entonces, ¿favorece o desfavorece? mira, la verdad, Johan, que yo soy una visionaria. Yo vengo desde la tecnología como alma mater profesional, desde una empresa que tiene mucho que ver con tecnología, aunque mi área es gestión de personas o gestión de recursos humanos, como se le ha llamado siempre. Por ende, yo no voy a denostar en contra de una realidad que además puede ser muy útil. Yo creo que la tecnología puede ser una herramienta fantástica y de hecho lo ha demostrado. No solo en el ámbito de los negocios, no solo en el ámbito de la medicina, por ejemplo, cuántos procedimientos médicos estamos haciendo a larga distancia, de la comunicación, cómo nos estamos comunicando con nuestros amigos y familiares con una cámara, con un teléfono celular. Entonces, la tecnología siempre la veré como una aliada. Inclusive con el tema de inteligencia artificial, que no quise adelantarme, pero yo sé que viene por ahí esa preguntita. Yo lo que creo es que tenemos que convertir en aliada de nuestras capacidades como personas y como profesionales a la tecnología y por ende hacer un uso debido de ella para que también nuestras empresas continúen desarrollándose, porque a la tecnología en buen dominicano no la para nadie. Vamos entrando ya en minutos finales, pero a mí me gustaría que tú nos dieras varias recomendaciones, sobre todo para nuestro público que dice, wow, me siento motivado con lo que estoy viendo en este capítulo de Maridic Ramírez. ¿Cuál entonces debería ser, qué debo fomentar para ser un líder? Vamos a comenzar por esa primera parte. ¿Qué debe fomentar una persona, un joven que quiera iniciarse, que ya está saliendo de la universidad? ¿Cuáles son las cualidades y los estudios que debe tomar en consideración? Las aptitudes también. Claro, me encanta eso que dices. Después de un proceso de aprendizaje, ya sea técnico o académico o inclusive eventual, un curso en tal o cual disciplina, yo creo que hay características que te van convirtiendo y nos van convirtiendo en líderes auténticos, en líderes potables y nutritivos. Creo que comenzando por esa capacidad de gestionar emociones, capacidad de tener inteligencia emocional. Creo que la visión es fundamental, saber dónde quiero llegar, que lo mencionamos ahorita. Sí. Creo que es importantísimo desarrollar disciplina. Disciplina tiene que ver con que usted lo que hace, lo que dice,
lo hace. Usted se comprometió que usted va a llegar a las 9, pues usted llega a las 9 menos 10. ¿Por qué? Porque a las 9 es su horario, no puede llegar a las 9. Entonces, esa disciplina es fundamental. Un joven, una joven necesitan mucho equilibrio, necesitan mucha asertividad en la comunicación, tener cuidado con cómo te comunicas y, por supuesto, no puedo soslayar la nutrición intelectual o mental, que también va a repercutir en la nutrición emocional. Tienes que ser cuidadoso, cuidadosa con lo que ves, con lo que escuchas, con los programas, los insumos que compartes, porque todo lo que tú incorporas del medio ambiente también te nutre y a veces lo más interesante es que no nos damos cuenta. Entonces nos estamos convirtiendo en la persona que no queremos ser, en lugar de la persona que sí queremos ser. Entonces, apuéstale a eso que tú quieres ser. Confía en ti. Palabras que ya habían sido dichas recientemente, Sí. pero que yo quiero hacer mía. Confía en ti y en tu mejor versión. Claro que Así sí. es. Otra pregunta. Hay colaboradores que quieren aspirar a una posición. Dice, yo quiero aplicar a una posición que está disponible en mi empresa. ¿Qué debe tomar en cuenta? ¿Cómo comienzan a hacer ese tipo de preparación? Porque no solamente es enviar la solicitud, sino cuáles competencias debo tener. Excelente. Importantísimo que tú veas y que tú te hagas consciente del momento en el que está la organización, para que esas características que están siendo las más destacadas comiences a desarrollarlas y a modelarlas tú. Modelarlas con tu comportamiento, con los hechos. Hay un factor importantísimo, se llama just in time, por la expresión en inglés que se ha vuelto filosofía, justo a tiempo. Entender que a veces nuestros tiempos no necesariamente son los tiempos de la organización. Entonces me ha ocurrido que hay personas que aplican para una promoción, no obtienen la promoción, en ese momento se desencantan, bajan su nivel de desempeño, pero si tú lo llevas a la vida cotidiana, Johan, eso funciona para todo. Si tú tienes un proyecto y el proyecto no resulta como tú necesariamente pensaste en un tiempo determinado, a veces la solución no es abandonarlo, es analizar cómo puedes o relanzar el proyecto. Bueno, a veces habrá que simplemente soltarlo, eso es correcto, pero que sea una decisión, no que sea un impulso. Entonces, una persona que quiere crecer, desarrollarse y fomentar su liderazgo en cualquier ámbito, tiene que aprender a negociar consigo misma sus impulsos. Porque a veces tenemos esas reacciones que son típicas también en nuestra cultura y nos pasan a todos. Entonces, bajar un poquito la tónica, repensar la situación, muy importante, y decidir entonces cuál es la mejor opción dentro de las posibilidades que tengo. ¿Qué tú recomiendas, Maridy? Excelente exposición con ese tema y esperamos que la gente pueda anotarlo y sacarle provecho. La vida laboral y la familia, ese equilibrio que anteriormente era solamente de la parte laboral y descuidábamos a la parte familiar. Pero ya con los tiempos y la comunicación se ha ido como enseñando a todas las personas que deben mantenerse. ¿Qué tú recomiendas con relación a esa parte? Mira, los procesos humanos y de interacción entre personas nunca son fáciles. De hecho, hemos señalado en redes muchas veces, por ejemplo, ese promulgar un positivismo tóxico, de todo es posible, hagámoslo, busquemos el balance, vida y familia. Eso no es fácil realmente, es verdad, es todo un reto. De hecho, muchas organizaciones con las que interactúo tienen política de balance, vida y familia. El reto es cómo lo podemos lograr. Yo siempre sugiero que seamos críticos con nosotros y nuestras situaciones, porque la verdad que es necesario. El equilibrio en la vida personal y familiar impacta los resultados que tenemos en nuestro ámbito profesional o laboral. Algunas recomendaciones: analiza bien si estás retrabajando. Hay personas que a veces se exceden haciendo o desarrollando labores que muy bien o podrían obviar. No estoy hablando de procrastinar, estoy hablando de negociar. Puedes negociar esa salida, puedes ir a ese juego de fútbol o de pelota de tu hijo, puedes ir a esa presentación o a ese juego de pelota. Hay muchas niñas que juegan fútbol. Los papi y las mami tienen que estar presentes en la vida de sus hijos. Tú misma como persona necesitas un espacio de descanso. Entonces,
tener liderazgo personal también, para saber distribuir los tiempos de tu vida y procurarte un bienestar que primero es responsabilidad de cada ser humano. Ahí tenemos que desarrollar entonces el decir no, que es la parte que el colaborador muchas veces no dice. Y ahí entra otro tema que tú mencionaste, otra cualidad o competencia, que es comunicación efectiva. Yo pregunto en algunas situaciones, ¿pero por qué no se negoció esta interacción? Porque la persona no dijo nada. Era cuestión, por ejemplo, en algunos momentos de decir, líder, a su jefe, por ejemplo, vamos a decirle líder o a su jefa, líder, ¿usted cree que podemos dejar esto para mañana porque yo tengo ahora un compromiso con mi familia? Era eso. La persona a veces no tiene la asertividad para establecer una comunicación digna, se llama. Una comunicación digna es una comunicación donde yo me siento con el derecho de negociar con la otra persona, ya sea un líder o una líder, un compañero de mi departamento o de otro. ¿Qué te parece, Johan, si cambiamos la fecha de entrega? ¿Es factible para ti? Entonces nos sentamos a evaluar posibilidades y ahí ya tenemos un resultado cualitativamente superior. Perfecto. Maridic, un mensaje final, porque es exquisito poder siempre compartir contigo un mensaje final a toda la audiencia. Gracias, Johan. Yo creo que República Dominicana y los profesionales de todos los ámbitos hemos dado muestras de ser un país con muchísima dignidad laboral, con resultados extraordinarios. Yo creo que tenemos el derecho y el deber de seguir creyendo en esa excelencia que humanamente nos ha caracterizado. Si nos fijamos en los medios de transporte, a las 6 de la mañana en nuestro país y hay muchas personas dirigiéndose a sus centros de labores, yo creo que debemos ser cuidadosos y con mucha ternura y con mucha dignidad velar porque este nivel profesional, este nivel laboral siga y continúe siendo un estandarte, algo que nos distinga. Qué bueno. Maridic Ramírez, gracias por estar con nosotros en este programa Sin Letra Pequeña. A ustedes, yo sé que también esta participación va a ser de mucha ayuda profesional, así que le invitamos a que nos deje su comentario y comparta a aquellos colaboradores y compañeros que usted sabe que el tema que tocamos en el día de hoy es de mucha ayuda para ello. Gracias nuevamente y también gracias a ustedes por su sintonía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Este programa es patrocinado por Vivensa, Corredores de Seguros.